ustedes tienen. Él tiene envidia y celos de lo que nosotros tenemos. Pero la victoria del cristiano es que más grande es aquel que está en vosotros que aquel que está en el mundo. Si somos probados, no es porque el Señor desee castigarnos, es que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Hace muchos siglos, Dios había prometido a un hombre, a un varón llamado Abraham, que él sería el padre de una gran generación, de una gran descendencia. Y el problema es que Abraham no tenía hijos. Su esposa era estéril. Y pasáronse los años y Abraham pues cavilaba en su corazón diciendo, pero ¿cómo voy a ser padre de una gran generación si ya estoy anciano, mi esposa también anciana y estéril? Entonces la esposa tuvo una idea brillante. Dijo, pues, ¿por qué tú no tienes con Agar, la sierva, la sirvienta, un hijo? Entonces Abraham tuvo con Agar a un hijo llamado Ismael. Y había felicidad en el hogar, porque Abraham pensaba que había ahora dado una manita para Dios. Y todo estaba en paz, había felicidad en aquel hogar. Ahí estaba Ismael, el hijo supuestamente de la bendición. Pero un día en el tiempo de Dios, Él puso en la esposa de Abraham la capacidad de tener hijo en su vejez. Y le nació Isaac. Mientras no nacía Isaac, había alegría en el hogar de Abraham. Pero una vez que vino Isaac, la promesa de Dios, lo que no era de Dios tenía que salir. De igual manera, nosotros estamos contentos con ciertas cosas efímeras, con el dinero, con la fama, con el intelecto, con los amigos y tantas otras cosas. Nos sentimos felices. Pero cuando el Señor obra en nuestra vida, cuando el Señor se manifiesta en nuestra vida, Él hace una demanda de nosotros, que nosotros nos despojemos de estas cosas y pongamos a Dios en primer lugar. Como dice en la palabra, más buscada en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando vino Isaac, Ismael tuvo que salir. De igual manera, cuando el Espíritu Santo de Dios toma nuestra vida, dirige nuestra vida, la carne tiene que salir, porque sobre la rueda Él nos está santificando, perfeccionando, purificando, para que seamos vasos limpios, vasos nuevos, vasos perfectos, para ser usados por Dios, para la honra y la gloria de su santo nombre. Ahora va creciendo Isaac. Y un día Dios le habla a él diciendo, Abraham, yo quiero ahora que tú me ofrezcas a Isaac en el altar, en un sacrificio. Podemos nosotros pensar sobre la reacción, la tristeza, la angustia de aquel padre. Él amaba a su hijo. Había entre ellos, padre e hijo, un diálogo, una intimidad, un cariño, un amor que debe de existir entre padres e hijos. Y ahora Abraham tener que subir el monte y sobre él allí depositar a su hijo en sacrificio. Ayer nosotros aprendíamos un principio muy importante. Cuando Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él dijo, una vara, échala en tierra. Y lo mismo Dios estaba haciendo con Abraham. Abraham, ¿qué tienes en tu mano? Isaac, échala en tierra. Él tuvo que ponerlo sobre el altar. Y allí, entonces, Dios pudo permitir que aquel hijo no fuera solamente de Abraham, pero también una bendición del Señor. Fue allí cuando Abraham verdaderamente recibió a su hijo. Le echó en tierra sobre el altar.
Pero la enseñanza que tenemos allí en la prueba que tuvo Abraham en el monte de Sión al ofrecer a su hijo es que Dios conocía el corazón de Abraham. Dios conocía la capacidad de Abraham de ofrecer a su mismo hijo, porque Abraham conocía y confiaba en la voz de su Dios. Pero la prueba era para que Abraham pudiera conocer y saber que él había madurado a tal grado que tendría la capacidad de ser obediente al Señor en lo más difícil, en lo imposible. Por eso la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios no necesitaba probarle a Abraham, pero Dios quería que Abraham conociera su capacidad. Y a la misma vez Dios quería que nosotros hoy, en este siglo, conociéramos que es posible a meros mortales, a hombres y a mujeres, de confiar completamente en el Señor. Porque si conocemos la voz de aquel que nos ha llamado, si conocemos el corazón de aquel que nos ha amado, si conocemos la gracia de aquel que nos ha tocado, nosotros confiamos nuestro camino, confiamos nuestro tesoro, confiamos nuestra vida y sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Entonces el Señor está diciendo: siéntate, aquíétate. Y Él dice algo más. Él dice: cállate. Hemos escuchado de labios de personas cristianas mucho clamor, mucha murmuración, mucho grito, mucha queja. Parece que estamos orando como si Dios necesitara la repetición, vanas repeticiones, como si Dios necesitara que estuviéramos jalando ahí su saco a cada rato diciendo: acuérdate de mi petición. Hay tiempo para todo, tiempo de pedir, pero tiempo de callar. Y si pedimos al Señor y confiamos en Él, hay tiempo para callar. El salmista, en el Salmo 23, él dice algo que muy pocas veces los cristianos han comprendido su significación. Es algo muy precioso que siempre que me dirijo a ministros me gusta subrayar este evento. El salmista en el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es un salmo que es profético, es un salmo que es una tremenda lección para nosotros, pero también tiene algo que queremos nosotros aplicar a la enseñanza de esta mañana. Él dijo: el Señor es mi pastor. En otras palabras, David se ubicaba como una oveja. Y él dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces él confiaba plenamente que el Señor iba a suplir para todas sus necesidades. Y él sabía que el enemigo número uno era el lobo. Y él dice: aderezas una mesa en la presencia de mis angustiadores. Los angustiadores son los lobos rapaces. El Señor dijo que Satanás, como león rugiente, está buscando a quienes devorar. Entonces el lobo es otra figura de ese león rugiente. Entonces David, aquí un tipo y figura de una oveja. Él está diciendo: aderezas una mesa en la presencia de mis angustiadores. Y él dice: mi copa está rebosando. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que delante del enemigo mi copa puede estar rebosando? ¿Cómo es posible que yo tenga paz, gozo, alegría en medio a mis angustiadores? ¿Ustedes se acuerdan cuando los espías entraron en la tierra y ellos regresaron